¿Estás en Buenos Aires o estás acá en la provincia de Neuquén? No, estoy en la provincia, estoy en Neuquén. Bien. ¿Pudiste ver algo ya de la propuesta que está impulsando el gobierno nacional, este nuevo proyecto de ley ómnibus? Sí, en realidad lo que hay que decir es de que en su momento el proyecto original, el primero, fue enviado a la comisión. Este proyecto surgió a partir de un dictamen que ya había resuelto la comisión en su momento, que tenía sobre 58 firmas, 37 en disidencia, con lo cual ahí Fernando estaba claro que era lo que creíamos aquellos diputados que entendíamos que había que colaborar, contribuir en una lógica de oposición constructiva con el gobierno nacional y cuáles eran aquellas cosas que nosotros interpretábamos invadían competencias provinciales. Así es que, de alguna manera, es por todos conocido de qué estamos hablando desde el punto de vista legislativo y, por otro lado, también aquello que nosotros teníamos como disidencias en un gran porcentaje ha sido retirado. Acordate que hablábamos de 600 y pico de artículos Sí. y ahora estamos hablando de alrededor de 150, Ujú. con lo cual claramente ha disminuido. Y hay algunas cuestiones como, por ejemplo, transición energética, que ha sido retirado ese capítulo. Nosotros entendíamos que ese capítulo afectaba el desarrollo de Vaca Muerta, entendiendo que cuando uno fija reglas medioambientales desde Buenos Aires, se está entrometiendo con competencias que son provinciales y que hacen justamente a las reglas de juego claro que necesitan las empresas a la hora de invertir. Ujú. Claro, claro. Habíamos hablado en alguna oportunidad de eso. Lo otro, bueno, también que había quedado avanzado, vamos a decirle así, respecto del tratamiento previo, ese que terminó quedando, bueno, de nuevo en comisiones, enviado ese proyecto de nuevo a comisiones. En el capítulo energético había coincidencias bastante importantes ya, ¿no? En ese tramo del proyecto. Y de todas maneras ahí hay un par de artículos que estamos revisando. Ujú. El 27 bis, por ejemplo, que tiene unas modificaciones que nosotros entendemos habría que discutirlas porque originalmente había sido resuelto que quedaba como lo había planteado la OFEPI. Sin embargo, ha tenido algunas modificaciones. Por otro lado, también hay que hacer una revisión sobre lo que es el capital que queda en una concesión luego de finalizada. Hablo de la capacidad tecnológica, capacidad logística Claro. instalada en los yacimientos y que una vez terminada la concesión, nosotros no estamos de acuerdo con que hay que resarcir a la empresa que finalizó la concesión. Eso pasa a manos del poder concedente y en todo caso cuando se llama nuevamente a otorgar esta licitación puede quedar el mismo concesionario o bien en todo Ujú. caso puede haber un nuevo, ese nuevo no tiene por qué pagar ni resarcir a la empresa que se está yendo sobre esa logística e instalaciones que quedaron en el yacimiento, con lo cual son algunos detalles, pero que no son menores, por supuesto, a la hora de hablar, porque como vos bien sabés, sos un especialista en materia energética. Nosotros estamos convencidos que la seguridad jurídica que hay que brindarle a los posibles concesionarios, ya sea de los yacimientos de gas o de petróleo no convencional, de alguna manera tiene que asegurarle a ellos el día de mañana que esa inversión que realizan no solamente recuperan, sino también tienen la rentabilidad que corresponde, ¿no? Clave, clave eso cada vez que hablas con una operadora, eso de cómo se piensan a 30, 35 años y son como latiguillos, ¿viste? Uno los repite y pasan incluso en los gobiernos y algunos referentes políticos y los vivimos escuchando, pero bueno, es todo aquello que permite también movilizar esos grandes capitales que, si no, como bien sabés, también se van a otros países del mundo, dicen, siempre está esa comparación de por qué Irak o Irán que cruzan los misiles por el cielo, reciben esas inversiones y por qué en la República Argentina no, ¿no? Bueno, hay cosas que no tocan, ¿no? Hay guerras, hay derrocan gobiernos, pero hay cuestiones económicas y macro que no tocan y bueno, y se terminan inclinando por eso algunas compañías. Osvaldo, un tema que está tallando en la agenda local, que imagino que está siguiendo muy de cerca también, es la modificación de ganancias, ¿no? Bueno, muchos trabajadores neuquinos, incluso del sector energético, vinculados a ese margen de salarios. Esto va a ser
no sé si es prenda de negociación, digo, pero va a ser uno de los temas que podrían dificultar algún tipo de consensos, no solamente en provincias como Neuquén, sino las de la Patagonia en términos generales. Bueno, Fernando, vos sabés, primero nosotros nos hemos caracterizado desde el 7 de diciembre que me tocó asumir como diputado, hacer un análisis pormenorizado de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con lo que propone el gobierno nacional, sin entrar en la grieta, sin entrar en los fanatismos que muchas veces existen de un lado o del otro, ni kirchneristas ni libertarios, digo yo, somos de la provincia de Neuquén, somos del Movimiento Popular Neuquino, en el caso de la banca que tengo, pero por sobre todas las cosas están los intereses de quienes vivimos en Neuquén y en la Patagonia, por sobre todas las cosas. En ese análisis pormenorizado que hemos hecho, muchas veces hay de un lado de la tribuna algunos que se ponen contentos cuando uno declara y otros que se ponen, se ofuscan o tratan de criticar la postura, ¿no? Depende de lo que uno decida sobre cada uno de los puntos. Primero, tenemos que hablar de que el proyecto de ley de bases contiene modificaciones sustanciales sobre distintas leyes, con lo cual no en todas podemos coincidir. Con lo cual, cuando hablamos de acompañar y dar gobernabilidad, porque ha sido la vocación histórica del movimiento popular neuquino, decimos que el límite es la provincia de Neuquén. Entonces, ganancias es un tema que para mí está absolutamente superado respecto de mi postura. Yo no estoy de acuerdo, los salarios no tienen por qué pagar ganancias. En Neuquén hemos hecho una postura y hemos dado a conocer una postura muy concreta ya el año pasado cuando se sancionó bajo la presidencia de Marcos Codman en la legislatura provincial, concretamente la eliminación de esa cuarta categoría. Y por otro lado, también el año pasado hay que recordar que el actual presidente, quien era diputado en ese momento, votó a favor de eliminar el impuesto a las ganancias en lo que hace a los salarios. Neuquén sería la más, si se quiere, alcanzada por esa medida, en términos proporcionales, 44.000 trabajadores, trabajadoras serían alcanzados en el caso de que se sancionara una ley de esas características, con lo cual está claro que mi voto en ese sentido va a ser negativo, ya lo anticipo. Es el primer medio al que le doy una definición de estas características. Si bien lo dije, quizás en otras entrevistas, pero hay que decir que hoy ya está el proyecto claro cuál es el que van a presentar, porque también muchas veces uno habla y los proyectos no están presentados. En este caso, ya conociendo el proyecto, está claro que lo voy a votar en contra. Claro, claro. Y van a tener una posición en... Se está dando esto también de, si bien son ahí signos políticos diferentes, digo, pero también hay un trabajo en tándem, tanto puertas adentro de las provincias, en el caso de Neuquén, y vos y el gobierno y otros de tus pares también de bancada también en esa relación con el gobierno provincial y con el gobernador Reloj Figueroa. ¿Se puede dar esa situación de, bueno, o acaso ya lo sepas, el posicionamiento de tus pares de bancada de Río Negro, que Neuquén también ha venido trabajando algunos temas estructurales con la vecina provincia? Bueno, hemos visto ese posicionamiento en conjunto también de los gobernadores. ¿Se da esa posición en conjunto también? Mira, en esto quiero ser absolutamente claro. Yo siempre digo que si los posicionamientos de las provincias están en línea con el poder político centralista de Buenos Aires, estamos en un problema. Yo creo que a la luz de lo que sucedió el año pasado con este tema en particular, creo que todo el arco político debería estar en contra, porque es un tema ya resuelto, es un tema ya discutido. Entonces, Claro. en función de la coherencia de quien hoy está gobernando, que además cuando era diputado votó a favor, y al igual que la vicepresidenta de la nación actual, creo que no habría mucho para discutir. Pero este es el problema, Fernando. Vos decías algo muy importante recién. Países que muchas veces están en guerra, sin embargo, mantienen la previsibilidad desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, no cambian las reglas de juego. Y la Argentina se caracteriza justamente por eso, porque se va un gobierno, todo lo que hizo el anterior está mal, lo cambian, aun cuando sus posiciones legislativas, siendo oposición, fueron contrarias a las que están tomando en este momento, y yo creo que eso le hace mal al país, ¿no? Y Ujú. además, también decir de que hay un esfuerzo enorme que vienen haciendo los argentinos, argentinas, en todos los aspectos, en el tema tarifario, en el tema de lo que hace al poder adquisitivo, que ha visto cómo ha perdido ese poder adquisitivo cuando uno va a la góndola y se encuentra con aumento de precios, un nivel de inflación que sigue siendo alto de todas maneras.
Y digo, es cierto que el actual gobierno nacional heredó un país complejo, una inflación con el más del 220%, una pobreza que rondaba el 50%, un déficit en la balanza comercial, índices desde la macroeconomía negativos. Entonces, no es que le adjudicamos a la actual gestión nacional los graves problemas que tiene la Argentina en términos económicos, pero me parece que tienen una gran oportunidad, Fernando, para fijar reglas de juego claras y previsibilidad, no solamente política, económica, sino también jurídica, pensando en el futuro, y me parece que, que hablar nuevamente de ganancias o el mínimo no imponible o la cuarta categoría, me parece que es retroceder. Ujú. Estamos hablando con Osvaldo Giancafilo, diputado nacional de la provincia de Neuquén, por el Movimiento Popular Neuquino. ¿Notaste algún tipo de modificación en el acercamiento, en el diálogo, en las formas, en lo que se puede ir hablando con los referentes del gobierno nacional? Porque era un tema que incluso lo habíamos hablado, ¿no? Eso del modo de la validación de los interlocutores de turno de parte del gobierno nacional. ¿Pasó algo luego de, bueno, ese posicionamiento de la Patagonia, que luego también tuvo como una suerte de efecto cascada, vamos a decirlo así, con otros gobernadores plantándose, fijando esa posición de vamos, nos sentamos a negociar algo en el plano normativo, en el Congreso de la Nación, nos corre el arco todo el tiempo? ¿Cambió ese escenario? Fernando, mira, es muy bueno lo que planteas como pregunta, porque primero quiero dejar claro, ¿no? Habla un diputado que se caracteriza por el diálogo y se caracteriza por, insisto, tener vocación de oposición constructiva. Con lo cual yo quiero que al país le vaya bien, quiero que la actual gestión tenga las herramientas para poder gestionar y resolver esta situación que está viviendo el vecino de a pie. Insisto, el poder adquisitivo pierde permanentemente con la góndola, con los servicios, con las tarifas, pero aún así mantengo esa vocación de diálogo. Pero tengo que decir que todo esto a lo que haces referencia no ha cambiado. Ujú, O sea, sigue el mismo nivel de impericia, a mi entender, ujú. con un agravante, me parece. Lo que ha sucedido ayer en la Libertad Avanza es preocupante, porque estamos hablando de 37 diputados, y ya tener allí un cambio, por ejemplo, en la presidencia, hace que haya un bloque oficialista debilitado, y me parece que esto no le hace nada bien al presidente de la Nación. Y por otro lado, creo que también hay serias diferencias respecto del planteo que ha hecho cada uno de los gobernadores. Recordarte que luego de la reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio, que tienen de alguna manera similitud desde el punto de vista ideológico con el actual gobierno. De hecho, hay muchos funcionarios de ese origen político que son parte del Ujú. actual gobierno y que de alguna manera ya han sostenido sus contrapuntos en cuanto al tema del mínimo imponible en cuanto a ganancias, lo que también hace suponer que se está discutiendo el fondo de la cuestión. Y por otro lado, también hay aspectos de la ley bases que a mí me parece que no han sido lo suficientemente discutidos en la previa, con lo cual yo quiero alertar sobre algo, Fernando. A ver. Yo soy de los que piensan que el gobierno nacional tiene una lógica de amigo-enemigo, tiene una lógica muchas veces de comunicación donde algunos son malos, otros son buenos, y que hay de alguna manera una auditoría permanente sobre el accionar político de cada uno de los diputados o senadores, y me parece que aquí se está preparando la cabecera de playa para la elección del año que viene. Y me parece que ese es un error, porque en el medio vamos a tener prácticamente un año y 2 o 3 meses hasta llegar a agosto, que sería la PASO, y luego ya en octubre la general, y en el medio hay una situación económica de incertidumbre que tenemos en el país. Entonces creo que no ha cambiado el nivel de impericia con el que se han manejado, y por otro lado espero que los interlocutores que van a trabajar en conjunto con diputados y posteriormente senadores, luego no sean desautorizados por el propio presidente. Está claro, está clarísimo. Ya resultaba un horizonte muy lejano el Pacto de Mayo, digo, cuando lo estuvo anunciando el presidente allí en el Congreso, esa convocatoria. Ni que hablar las elecciones de medio término, ¿no? Falta una eternidad, digo, en Claro, tiempos políticos, digo, ni que hablar. Una cosa es, está bien, el consenso con las provincias, en mayo quedaba
quedaba largo, digamos, ni que hablar el debate político electoral para el año que viene, digamos, ¿no? Sí está claro, Fernando, que a Neuquén le conviene la modificación de la ley 17.319 de hidrocarburos. Ujú. Nosotros estamos muy cerca de poder lograr, te diría, un acuerdo en el 100% en ese sentido. Maximiza claramente la renta petrolera. Claro. La idea original y el principio que se ha mantenido en este sentido, no solamente fortaleciendo lo que es el esquema de extracción, sino también todo lo que hace al transporte de energía, ya sea gas o petróleo. Nosotros lo vemos positivo Ujú. esto. En este momento estamos trabajando en conjunto, por supuesto, tanto con Gustavo Medele como con el ministro de Energía de la provincia, como con Alejandro Montero, que es el secretario general de la OFEPI, el secretario ejecutivo, perdón, de la Ujú. OFEPI. Con lo cual decirte, hay aspectos de la ley bases que nosotros compartimos, queremos, insisto, tenemos vocación de poder colaborar con el gobierno nacional, Claro. esperemos que se dejen ayudar en este sentido, pero bueno, digo, creo que no dista mucho de lo que venía pasando, cómo se está llevando adelante el tratamiento de estos temas, pero esperemos que apenas podamos tratarlos, sean permeables a algunos aportes que podamos hacer. Esperemos que se dé ese mayor consenso y ese diálogo. Osvaldo, como siempre, muchísimas gracias por el tiempo, ¿eh? Que tengas buena tarde. No, gracias a ustedes, Fernando. Buenas tardes a la audiencia. Muchas gracias.